Buen día, hermanos. Saludos a todos viéndonos de todas partes del mundo. Yo soy Elizabeth Quesada y hoy seré su presentadora en línea. Nos da tanto gozo que nos acompañen. Nosotros somos Iglesia La Puerta, localizados en Hammond, Indiana. Siervos de Dios, aquí para servirle al pueblo de Rey de Reyes y a la comunidad. Si le gustaría información acerca de nuestra despensa de comida, refugio de mujeres, si tiene una petición de oración o si quiere atender nuestro almuerzo semanal de compañerismo, siéntase libre de contactarnos por mensaje a través de Facebook o YouTube. Pero antes de la predicación, vamos a preparar nuestros corazoncitos con alabanzas y adoración. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu
Dios los bendiga. En esta tarde les saludo a todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es Lucio Galván. Soy miembro de aquí de la Iglesia de la Puerta, de aquí de Hammond, Indiana. En esta tarde les traigo una enseñanza tocante la resurrección de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que la resurrección de Jesucristo era muy importante o es muy importante para todo creyente. Porque si no hubiera visto resurrección, quiere decir que le estuviéramos sirviendo a un Dios muerto. Pero sabemos que no le sirvemos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Voy a estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 15. Ahí vamos a empezar nuestra enseñanza. Vamos a leer unos versículos y voy a estar explicando un poco. Esperamos que todos estén bien. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, pero podemos poner la confianza en Dios Todopoderoso y nos puede librar de todo lo que venga a nosotros. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras. Lo que acontecía en este 1 Corintios, o el pueblo se llamaba Corintios, y se componía de la mayoría de griegos. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, había estado en este pueblito de Corintios. Y él llevó el mensaje y se convirtieron varios de ellos, se convirtieron y aún hicieron una iglesia donde se reunían. Pero parece que cuando Pablo no estuvo con ellos, vinieron otros falsos maestros y les estaban diciendo que no había resurrección. Entonces Pablo empieza a decirles tocante a la resurrección, que decía: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hablando de la resurrección, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la resurrección quiere decir que ahí se terminó todo lo que Jesucristo hizo para venir a redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados. Con la resurrección ahí vimos terminó, ¿verdad? Y entonces Pablo ya les había dicho esto y ellos lo aceptaron. Y dice el 2, dice: por el cual sí mismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra creencia es vana. En otras palabras, son mentiras todo lo que estamos diciendo. Pero sabemos que no son mentiras, porque Dios resucitó, hermanos. Porque primeramente dice: primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hablando de las Escrituras, por ejemplo, Isaías 53 y otras escrituras de los Salmos, ya venía diciendo que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de los pecados. Y entonces Pablo ya les había dicho y ellos lo habían aceptado, pero ahora habían aceptado también que no había resurrección. Entonces Pablo les está diciendo, ¿verdad? Y les dice el 4: y que los sepultado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, hablando del Antiguo Testamento, hablando de los pasajes donde decía que él tenía que venir a morir. Y el que apareció a Cefas, y después de la resurrección, dice que apareció a Cefas y después a los 12.
Cefas era el nombre del apóstol Pedro. Antes era Cefas y luego le pusieron Pedro, ¿verdad? Y entonces cuando Jesucristo resucitó, apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12 discípulos. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió, hermanos? Sucedió que cuando Él resucitó y les avisaron, las mujeres que fueron a la tumba el domingo en la mañana, fueron a la tumba y no lo encontraron. Entonces ellos fueron y les dijeron a estos discípulos, y dijeron que no estaba el cuerpo. Y entonces dice la palabra de Dios que estos no lo creyeron. Y dice en Marcos 8:31, hermanos, dice, vamos a leer 8:31, Marcos 8:31, gloria al Señor. Dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ser desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estas palabras también fueron dichas por Jesucristo, ¿verdad? Y dice en 9:31 del mismo libro de Marcos, 9:31, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y te matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Gloria al Señor. Entonces estas palabras les decía a los discípulos mientras que los discípulos andaban con Él. Por 3 años anduvieron con Jesucristo, pero los discípulos muchas veces no creyeron, hermanos. No creyeron, que cuando Él resucitó no lo creyeron, ¿verdad? Pero dice en Marcos 16, 10 al 11, Marcos 16, 10 al 11, fíjese lo que dice, hermano. 10 al 11. Estamos hablando de la resurrección. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo allá, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjense, hermanos, no lo creyeron. Qué curioso, ¿verdad? Después de que les avisó y les dijo que lo que iba a suceder, que Él iba a ir a la cruz a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar. Y todavía así, este es un pasaje donde dice que no creyó, y hay otros pasajes que dice que no creyeron. Y es curioso porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el mismo costumbre, que muchas veces no creemos a la palabra de Dios, y por eso muchas veces sufrimos, hermanos, porque no creemos a la palabra de Dios. Pero siguiendo todavía en Corintios, hermanos, en el libro de Corintios, donde habla de la resurrección, vamos a seguir hablando ahí, hermanos, y nos quedamos en el 6. Dice: después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían en aún y otros ya duermen. Entonces cuando resucitó, hermanos, resucitó otra gente también, hermanos, ¿verdad? El 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo era medio hermano de Jesucristo, y se les apareció a ellos también, hermanos. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estas son palabras de Pablo. Acuérdense, esta carta fue escrita por Pablo, pero dice que después que se le apareció a todos los apóstoles,
a él también se le apareció, hermanos, porque Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre, antes que conociera a Cristo, era un hombre que perseguía a los cristianos, hermanos, y aún los mataba. Pero un día que él iba a rumbo a un pueblo, hermanos, en Damasco, dice que se le apareció Jesús y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aleluya. ¿Verdad? Y esto, hermanos, dice que ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia y no le dijo ¿por qué persigues a la iglesia? Dijo: ¿por qué me persigues? Dando a entender, hermanos, que nosotros pertenecemos a Jesucristo. Si alguien nos hace daño a nosotros, no quieren hacernos daño, no están dando daño a nosotros, le están diciendo daño a Jesucristo, hermanos, porque Él vive en nosotros. Gloria al Señor. Qué precioso eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero dice Pablo: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Dice que él y es cierto, él cuando se convirtió de lleno, hermanos. Y si estudiamos las epístolas de Pablo, hermanos, la mayoría de estas cartas fueron escritas por Pablo. Dios lo usó bastante, hermanos. Dice: porque yo sea o yo sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Estamos hablando de la resurrección, hermanos. ¿Amén? Pero si la predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no han resurrección de muertos? Fíjense, hermano. Entonces, dice todo lo que Pablo les enseñó. Y nos dice en el 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Entonces ya les había dicho, ¿verdad? O dado lo que se le llama el plan de salvación, y lo creyeron. Pero después falsos profetas que llegaron, le estaban diciendo que eran mentiras. Pero Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que si son mentiras, entonces en vano es las predicaciones, en vano es ir a la iglesia, en vano es dar el dinero a la iglesia. Porque si no resucitó Cristo, hermanos, quiere decir que le sirvemos a un Dios muerto. Pero Jesucristo no está muerto. Dios no está muerto, hermanos. Dios no está muerto. Él vive y vive en nosotros, hermanos. Y dice: pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se fijan, hermanos? Dice: y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? Que si no resucitó Cristo, hermanos, entonces es una mentira. Es una mentira todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque si no resucitó, todos estamos adorando a un Dios que está muerto. Pero Dios no está muerto, está vivo. Hago énfasis en esto, hermanos, porque de veras Dios está vivo, hermanos, y quiere una relación contigo, que me escuchas. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, te lo recomiendo. Él dice que ha venido a buscar al perdido, a buscar los pecadores,
Porque el pecado, hermanos, pecado es algo que hace uno contra Dios. Y entonces dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, hermano, Él nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo vino buscando, hermanos, Él vino buscando a los perdidos. Y quiere tener una relación contigo y conmigo. Y dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y seamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan lo que está diciendo? Si Cristo no resucitó, ¿verdad?, el cual resucitó, en verdad son muertos, no resucitan. Los muertos no resucitan, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros, porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, hermanos. Así que la muerte no tiene nada contra nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Dice que nosotros, hermanos, al morir, aunque estemos muertos, nuestra alma está viva, hermanos, y vive para siempre. Y dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estás en vuestros pecados. Wow. Fíjense, hermanos, si Cristo no resucitó, ¿se fijan lo importante que es la resurrección, hermanos? Aún resucitamos nosotros cuando antes que no conocía a Cristo, hermanos, estábamos muertos. Pero cuando conoces a Cristo, resucitas, eres una nueva criatura, hermanos, ¿verdad? No eres el mismo, porque tu espíritu ha resucitado. Y dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, nuestra creencia es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron antes, bueno, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos todavía están muertos, no van a resucitar. Pero sí resucitaron, hermano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, somos los más miserables, porque estamos, ¿verdad?, haciendo todo esto, hermanos. Predicamos, enseñamos la palabra de Dios, vamos a la iglesia, damos nuestro dinero al evangelio. Pero si Cristo está muerto, todo esto es en vano. Pero sabemos, hermanos, sabemos una vez más que Cristo está vivo, que Cristo está vivo y vive para siempre. ¿Y sabe qué está haciendo Jesucristo ahorita, hermanos? Qué precioso. La palabra del Señor dice, hermanos, que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Qué precioso, hermanos. Dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Aleluya. Y Pablo dice: somos más que vencedores, porque Cristo vive en nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 20 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Una vez más, lo que dice el 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, al Adán, que fue el primer hombre que Dios hizo, se le dio, podemos decir que se le dio todo el reino, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que pecó, desobedeció a Dios. Y ahí fue cuando entró el pecado, hermanos. Pero Jesucristo dice la palabra de Dios que es el segundo Adán. Aleluya. Que lo que se había perdido con Adán, Él vino y lo hizo nuevo. Aleluya. En otras palabras, lo resucitó. Y por eso dice que todo aquel que en Él cree, dice que tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él cree, tendrá vida eterna. Y está vivo, hermanos. Cristo no está muerto, está vivo. Porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Nos enseña, hermanos, Pablo, que Cristo no está muerto, sino que está vivo, hermanos. Y vino a buscar a aquellos que quieran seguirlo. Aquel que quiere seguirlo, hermanos, y quiere cambiar tu vida. En esta tarde, desde unas enseñanzas de la Biblia, que Cristo no está muerto. Nosotros, los creyentes, le servimos a un Dios vivo, hermanos, que Él es grande, hermanos, que Él está dispuesto a sanarte, está dispuesto a darte gozo. Dice la palabra de Dios que el diablo solo vino para hurtar, para matar, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios es bueno, hermanos. En esta tarde, estas son mis cortas palabras, pero si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador en esta tarde, tú solamente di estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, quiero vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú dijiste estas palabras, tú eres salvo. Tú has entrado al reino de Dios. Y recordemos que Dios está vivo. Aleluya. Está vivo, no está muerto. Así que te aconsejo que si tú aceptaste a Cristo en esta tarde, que busques una iglesia por ahí donde estén enseñando la palabra de Dios. Yo sé que en estos tiempos está muchas iglesias cerradas por el virus que anda por ahí. Pero si no puedes encontrar la iglesia, empieza a leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una y empieza a leerla. Si no sabes leer, compra videos que tienen la Biblia hablada. No hay excusa. Porque la única manera de conocer a Cristo es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios puedes conocer a Cristo. Y Él ha venido buscando perdidos. Pero si en esta noche o en esta tarde
tú proclamaste estas palabras que yo te di y dijiste que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, aleluya, has entrado al reino de Dios. Y esto es algo espiritual, hermanos. Esto es algo espiritual, no es carnal. Por eso muchas veces no creemos a la palabra de Dios, hermanos, porque no abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque esta carne, hermanos, esta carne, nuestro cuerpo, este cuerpo no quiere nada, no quiere saber nada de Dios. Pero nuestro espíritu, hermano, nuestro espíritu, ese sí. David dijo: mi alma clama, mi alma tiene fe de Dios. Tu espíritu es el que es nacido de nuevo, hermanos. Tu espíritu, la carne no. Por eso todavía pecamos, hermanos, aunque no lo hacemos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, aunque seamos libres de pecado, como quiera, pecamos, hermanos. Pero la diferencia es que no practicamos el pecado. Nosotros no practicamos el pecado, hermanos, ¿verdad? Porque a veces de repente sí pecamos, hermano. No vamos a decir que no, porque la Biblia dice, si decimos nosotros que no pecamos, entonces somos mentirosos, porque todos pecamos. Pero dice la Biblia, hermanos, que tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, que nos perdona nuestros pecados. Gloria al Señor. Espero, ¿verdad?, que se hayan gozado con este corto enseñanza, hermanos. Y me da mucha alegría, ¿verdad?, de traerles a ustedes verles traído esta enseñanza. Que Dios me los bendiga y cuídense mucho, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios es maravilloso y fiel. Gracias por acompañarnos. No te pierdas ningún sermón semanal. Suscríbete y comparte. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y ahí en tu lugar, con todo tu corazón, empieza a darle gracias. Dale gracias y recibe desde ya por fe lo que Dios está haciendo en tu vida. La sanidad que Él te está dando. Vamos, díselo: gracias, dale gracias. Oh Cristo sanador, tú estás aquí, Señor. Pasa y sánanos, Señor. Cristo sanador, Cristo sanador. Díselo una vez más. Cristo sanador, Cristo sanador. Gracias, Señor. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Dile a Él: tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Y creo que en el nombre de Jesús
el nombre de Cristo tiene poder. Vamos, díselo. Cristo. Oh, mi Cristo Santo. Cristo. Por tu llaga fui curado. Así es, vamos, dale. Cristo sanador. Cristo sanador. Gracias, Señor.